Él es Alfonso Caballé, presidente del Colegio Notarial de Canarias. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo que deducimos de esas cifras, 2.000 personas que tuvieron que renunciar el año pasado, nos hace pensar, ¿hay que tener dinero para poder heredar? Más bien lo importante es que la herencia no tenga deudas. Es lo fundamental, porque hoy en día el tratamiento fiscal aquí en Canarias es más bien beneficioso, pero si la herencia trae deudas, uno asume también el importe de las deudas. De ahí que, en caso de duda, hay posibilidades intermedias, como es la aceptación a beneficio de inventario, pero si uno tiene claro que el pasivo es superior al activo, pues cabe siempre esa posibilidad de decir, pues no acepto la herencia. Pero luego hay otro aspecto sociológico que es muy importante. Hace años renunciar a una herencia estaba mal visto y hoy en día no. Hoy en día puede uno renunciar a veces por favorecer a un hermano, por favorecer a otro pariente que se encuentra en una situación peor que la de uno y de esa manera va a recibir la totalidad de la herencia, con lo cual no siempre es por causa de las deudas de la herencia, sino también en ocasiones suelen cerrar y a veces ocurre algún acto de generosidad, lo cual también es un dato importante. Porque claro, cuando pensamos en una herencia nos viene a la cabeza pues la posibilidad de heredar dinero o propiedades inmobiliarias, pero ¿qué es lo que se puede heredar en nuestro país? Uno ocupa el mismo lugar que tenía el causante, es decir, la persona que ha fallecido. En todas sus relaciones obligacionales, si uno tenía una deuda, la asume. Si uno era avalista de otro préstamo, va a continuar siendo avalista de ese préstamo, por ejemplo. Es decir, que afecta no solamente a lo que es el derecho de propiedad, sino que afecta a cualquier relación obligatoria que tenga la persona que ha fallecido. Esas automáticamente, por la aceptación de la herencia, pasan a la persona del heredero, que es el que las asume íntegramente. Si es positiva la herencia, pues le va a incrementar su patrimonio, pero es que si no se puede ver con un problema. Hablábamos al comienzo de ese impuesto que hay que pagar cuando se hereda. Este impuesto depende de la comunidad autónoma en la que estemos, pues es de una cantidad o de otra. En Canarias, ¿de cuánto estamos hablando? En Canarias el tratamiento es bastante bueno, es decir, muchas herencias prácticamente el impuesto que pagan es puramente simbólico. El que sí afecta un poco más y sí tiene mayor importancia a veces en las herencias es el que se conoce como la plusvalía, el impuesto que cobra los ayuntamientos, que ese, salvo en algún ayuntamiento, hoy en día se está cobrando en todos. Entonces, aunque por el impuesto de sucesiones, sobre todo cuando hay un parentesco cercano, el impuesto prácticamente quede en nada, si hay algún inmueble ese sí va a tributar por la plusvalía municipal. Ustedes han detectado, analizando los datos, que la pandemia supuso un elemento determinante a la hora de hacer que, por ejemplo, el año pasado hubiese esas 2.000 personas. Bueno, no se había terminado de cerrar el año cuando se analizaron esas cifras, entiendo que ahora hay alguno más, pero ustedes sí detectaron que la pandemia había sido como un elemento diferenciador para que hubiese más herencias y también más personas que renunciaban a ellas. Evidentemente la pandemia ha afectado a todos y en materia de sucesiones, por supuesto que también ha tenido sus consecuencias, también lo que son las relaciones económicas, por supuesto que ha afectado. Lo que ocurre es que este incremento no es de este último año, sino que uno mira los últimos años, ve que todos los años se ha ido incrementando el número de renuncias. Antes renunciar a una herencia era algo más bien raro, extraño, pero también por ese aspecto sociológico, no estaba bien visto renunciar a la herencia. También, sobre todo después de la crisis del 2008, el endeudamiento de las familias ha sido muy grande. De ahí que a partir de esas fechas es cuando se empieza a producir ese incremento de las renuncias que ha seguido pues hasta la fecha. ¿Quiénes pueden heredar en España? Bueno, primero hay que ver si una persona tiene o no tiene testamento. Si se hace un testamento, el que va a determinar quiénes son sus herederos va a ser el testador, pero con ciertas limitaciones, que es lo que se llama las legítimas, porque hay algunos herederos que son herederos forzosos y a los que hay que dejarle una parte de la herencia sí o sí. Entonces, ¿es importante hacer testamento? Sí, porque de esa manera se va a cumplir la voluntad de la persona que va a dejar estos bienes. Y sobre todo si luego peleas, ¿no? Que muchas veces también con el testamento se evitan conflictos, se puede prever qué es lo que se va, sobre todo ya cuando ya uno tiene una edad avanzada, puede prever qué es lo que le va a corresponder a cada hijo
Incluso se puede nombrar albaceas contador-partidor a efectos de que la partición se lleve a efectos, aunque hubiese oposición por parte de alguno de ellos, se puede ver facilitado mucho ese trámite. Es algo muy conveniente y además aquí en España es uno de los países donde más testamentos se hacen a nivel, yo diría, a nivel mundial. También influye otro factor, que es que el testar en España es un documento muy social y muy asequible. Pero es verdad que hay cierto prejuicio, ¿no? A la hora de decir voy a hacer testamento, parece que ya tenemos la muerte llamando a la puerta. No sé si podemos a lo mejor pensar en hacer donaciones en vida. Sí, las donaciones también en ocasiones, pero hay que evaluar bien qué es lo que se hace y cómo se hace esa donación, porque a veces pues puede dar lugar a que más adelante uno se arrepienta de haberla efectuado y entonces si no estaba prevista alguna fórmula para dar marcha atrás, pues eso queda hecho. El testamento se puede cambiar continuamente, de hecho en los testamentos se pone hasta la hora, porque puede ocurrir que una persona con un testamento por la mañana vuelva a casa al mediodía, diga creo que he estado muy duro con este testamento, me arrepiento, voy a hacer otro testamento esta tarde. Le da vergüenza ir al primer notario, va al segundo, no se sabe entonces cuál es el último testamento, pero al poner la hora sabemos exactamente cuál es el último testamento. Si el testamento se puede estar cambiando continuamente a lo largo de la vida, con lo que siempre cabe esa posibilidad de repensar las cosas, de volver a modificarlo, y a veces tiene mucho más interés en personas jóvenes, porque se pueden prever la guarda y custodia de los hijos, se pueden establecer una serie de medidas que son importantes cuando hay hijos menores y también se les facilita mucho las cosas. Luego más adelante, evidentemente, cuando cambie la situación personal, pues lo que habrá que hacer es otro testamento, pero siempre va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más económico también y a la familia lo va a agradecer. Si uno quiere molestar a la familia, lo mejor es no hacer testamento. Y nos ahorramos algunos problemas. Pues Alfonso Caballé, presidente del Colegio Notarial de Canarias, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes.